Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo les va? Bueno, esperen que se me acaba de chispotear ¿cómo se llama? La cucaracha, por eso estaba tratando de hacer... Ahí está, acá la encontré. Bueno, cosas que pueden pasar. ¿Cómo les va? Bienvenidos, pasados por agua, igual está anticipado, está esto en boga porque estamos atravesando el fenómeno del Niño, así que son fenómenos climatológicos severos con muchas precipitaciones y había alerta que permanecía vigente para varias provincias. Aquí en la ciudad de Buenos Aires también hubo chaparrones, pero parece que lo peor de la lluvia ya pasó. Y nos metemos y nos concentramos en lo que está pasando por estas horas aquí en el Congreso de la Nación. Todo el mundo hablando de la actividad de la Cámara de Diputados porque el análisis de la Ley de Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos se está analizando, se está trabajando dentro del plenario de comisiones. Hoy es el segundo día de expositores referentes de distintas actividades. Sumamente interesante, además un poco cómo se fue ordenando esa exposición, porque primero, si te pasas de los 8 minutos, te lleva la ola del mar, chau, salida, se corta el micrófono, así que eso agiliza bastante. En segundo lugar, también lo que hace es que se concentre a qué artículo hacen mención y cuál es la postura o la modificación que quieren ellos acercar para el intercambio con los diputados y eventualmente que sea incorporado a el texto a cada uno de los artículos que están comprendidos en esta ley de bases. Le doy la bienvenida a mis compañeros para sumarlos al análisis de todo lo que está pasando. Hola Leo, hola Jessy, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Como decís, bien, acá... ¿Cuánto llovió en Tigre? Bastante. Bastante. Sí, toda la noche. Me lo sospecho. ¿Toda la noche? Sí, desde la noche a las 12 más o menos. Ay, qué lindo. Seguía lloviendo. ¿No? Para seguir descansando ahí, uno escucha la lluvia y... Sí, pero ¿no? acá estamos. Acá estamos, venimos, obvio. Sí, Panamericana bastante colapsada. Sí. Y eso que vos me explicaste que la segunda quincena de enero es donde más vacía queda la ciudad. Con ese dato que te daba ayer y digo, Sí. ¿por qué tanta gente? Está bien que gente que circula muy despacio. Por la lluvia también. Sí, gente que no tendría que sacar el auto los días que llueve, en una opinión personal. Claro, sí. Pero bueno, eso no se puede prohibir. No, eso no quedó incorporado en la ley de bases y principios. Pero bueno, más allá de eso, bien. Perfecto, qué bueno. Sí. Siguiendo de cerca, Jessy, me estabas comentando que estabas ahí viendo la comisión a través del YouTube de la Cámara de Diputados de la Nación, que ahí ustedes también lo pueden ver en vivo todos los días sin interrupciones, vos también siguiendo de cerca el debate. Así es, Meli, ¿cómo estás? Muy bien. Y sí, efectivamente, segunda jornada y se escuchan voces a favor y en contra. Por ejemplo, estuvieron organizaciones que cuestionaban los cambios que se hacen a la ley de salud mental, en otro caso, familiares de personas en esa situación, digamos, con consumo problemático, que piden que se hagan las modificaciones efectivamente que propone la ley de bases, con lo cual en todos los temas hay del sector agropecuario, de biocombustibles también, Meli, muchos expositores. Esto es porque hay en la ley de bases se permitiría de alguna manera que grandes jugadores del sector petrolero puedan ingresar a ese sector, entonces las pymes lo que vienen a plantear a la comisión es que haya más igualdad, digamos, ¿no? Porque si no, no van a poder competir en ese mercado. Sí, acá de hecho nuestra productora Lore nos acercó la hoja de ruta por donde uno va siguiendo y va escuchando quiénes son los expositores, ¿no? Nosotros ahí estamos mostrándoles de ratitos lo que pasa en la comisión, pero bueno, quiénes son y a qué sector responden. Pero algo me pareció súper interesante desde el punto de vista organizativo y también para poder entrar de lleno a lo que está pasando, que el titular de la comisión, de una de las comisiones, les pidió a los oradores que ni bien arranquen, primero que sean como muy económicos en el uso del tiempo, para que quede claro para qué están y cuál es el aporte. Y segundo, que digan, bueno, yo vengo a hablar por el artículo tal que pretende modificar, no sé, la ley Micaela, y soy de tal organización, y se largan a hablar. Porque a mí me pasaba un poco esto. A ver qué ayer sobre todo me pasaba. A ver qué interesante es esta persona que representa a las pymes. Pero ¿a qué de todo hace mención, a qué de todo hace alusión? Porque algunos aprovechan también y se refieren al DNU. Claro. Hablan de la ley bases y también se refieren al DNU. Entonces, es que el DNU está incluido en el articulado de la ley de bases. Claro, entonces en algunos sentidos me costaba
solo recurriendo a mi memoria, poder entender cuál era el aporte, cuál era la crítica, cuál era la modificación, o al revés, en qué sentido creían que, porque también hay muchos de estos expositores que dicen, nos parece fantástico que se eliminen tal y tal traba que nos generaba a nosotros, estoy inventando, estoy contando solo algunos aspectos, que nos generaba a nosotros mayores complicaciones a la hora de contratar personas. De esta manera entendemos que esto es algo fantástico que nos va a permitir circular mejor como pyme. Estoy diciendo algo al azar. Y hoy a la mañana me pareció interesante porque se empezó a incorporar el capítulo de los artistas. Sí. Uno de, por lo menos los artículos que más resonó, uno por ahí en la agenda pública, los medios tradicionales, escuchaban, bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que se financie el Inca? ¿Qué significa que el Fondo Nacional de las Artes, el Instituto Nacional del Teatro? A ver, ¿qué significa, qué implica y para qué sirven? Y ahí hablaron ayer hablaron algunos expositores como Santiago Mitre, más vinculados al cine. Después algunos artistas empezaron, no citados en la comisión, pero empezaron a hablar. Y hoy fue el caso de Mauricio Dayub, el actor, que además tiene un teatro y que él sale, dice, como artista del Fondo del el Instituto del Teatro, la Casa del Teatro, quiero decir, como artista de Entre Ríos. Él dice que él pudo tomar como una especie de recurso económico de ese fondo de teatro y que entonces él, como un artista de Entre Ríos, pudo capacitarse, formarse y hoy además él tiene un teatro, entonces él también, me pareció interesante la exposición porque contó como las dos partes, ¿no? Sí. Él cómo se formó y hoy como empresario del teatro, digamos. Claro. Y después habló un compositor musical. Sí, estuvo todo el tema cultural a la mañana. Lo que vos decís también, en lo que tiene que ver con los debates, con los discursos, es que muchos terminan los 2 o 3 últimos minutos del discurso con una cuestión política de decir, bueno, ¿qué es la libertad? ¿La libertad era esto o era lo otro? Claro. Entonces terminan haciendo un debate más ideológico y poniéndole la fuerza de lo que fue la elección y por qué una forma de gobierno sí, por qué no otra, también. Por qué ganó una postura, por qué no ganó otra. Y otra cosa para observar, porque como les decimos todos estos días, la comisión de lleno pueden verla sin interrupciones en el YouTube de la página de la Cámara de Diputados de la Nación, los comentarios. ¿No? Sí. También es como otra cosa para estar prestando atención, que ahí el termómetro en vivo, ¿no? De lo que genera, las reacciones de lo que genera cada una de las exposiciones. Entonces, por ejemplo, todo el capítulo de la cultura y escuchaba y veía, pasa que va en una velocidad que yo o sigo lo que está diciendo o sigo el chat que se está generando, pero también, ¿no? Me parece que es como un termómetro, una reacción en vivo. Termómetro de la gente hiperinformada que está en YouTube o en Twitter en su momento. Digo, tampoco nos creamos que YouTube es todo el país y todo, digamos. No, pero es como hay un seguimiento igual sobre todo, bueno, por supuesto los sectores que consideran que se ven afectados, claro, que vienen a hacer sus planteos. Hay muchos colectivos que están siguiendo atentamente el debate y bueno, también tiene repercusión en los grandes medios de comunicación. Nos están ofreciendo que podamos escuchar lo que está diciendo este expositor. Me lo dijo Lore, pero no alcancé a escuchar quién era. Alfredo Jaramillo. A ver, lo escuchamos. Situaciones laborales de precarización, entre otros aspectos, para mejorar la respuesta del sistema de salud. Señores y señoras legisladoras, contamos en Argentina con un instrumento legislativo modelo que garantiza el abordaje interdisciplinario, intersectorial e integral de las personas, las familias y las comunidades que transitan algún padecimiento mental o psicosocial. La misma otorga criterios generales de tratamientos y procedimientos terapéuticos basados en el respeto de los derechos de las y los usuarios de los servicios. Por tanto, el problema no es la ley. El problema es que en la actualidad el sistema no está dando las respuestas integrales necesarias. Respecto al órgano de revisión nacional, el actual proyecto de modificación busca reducir su mirada y accionar a un equipo técnico, eliminando la participación de organizaciones y organismos de derechos humanos, la propia voz de los usuarios y familiares, lo cual atentaría al principio mismo de la naturaleza
de este organismo multidisciplinario, dado que su conformación actual favorece la multiplicidad de voces que permite entender y abordar la situación de salud mental no solo o exclusivamente desde el saber profesional, sino incluso y sobre todo de la valiosa experiencia de quienes transitan situaciones vinculadas con padecimientos de salud mental. Toda ley es perfectible, pero cualquier modificación debe estar orientada a ampliar derechos y recursos que garanticen tratamientos en comunidad. No sería este el caso. La salud mental argentina se merece un debate serio, un debate amplio, pero no de esta manera. Como expresó el licenciado Luciano Grasso, exdirector nacional de salud mental, en una reciente nota, no hay problemas de salud mental que justifique que una persona viva en un hospital. A nadie se le ocurriría que una persona con una enfermedad crónica como diabetes o hipertensión viva en un hospital. Por eso, reitero, lo urgente, lo necesario, no es reformar la norma. Lo urgente y necesario es implementarla plenamente para sostener dispositivos, Van 4 minutos, sostener señor Jaramillo. tratamientos en comunidad, acompañamientos terapéuticos singulares y comunitarios, sostenimiento de continuidad de cuidados, programas específicos de tratamientos integrales para niñas, niños y adolescentes, juegotecas, fortalecimiento familiar, talleres sociolaborales, talleres de esparcimiento, entre otros. Ahora bien, somos conscientes de que esta diversidad de dispositivos en comunidad están previstos en la ley, pero no existen en muchas comunidades y realidades. Y es lo que reclaman muchos familiares, usuarios y trabajadores. Pero el camino no es cambiando la ley, es exigiendo a los gobiernos el cumplimiento de la misma y el 10% del presupuesto en salud real y efectivo, también previsto en la legislación vigente. Y termino con esto. De diferentes espacios y de distintos rincones queremos expresar nuestro rechazo a la modificación de la Ley Nacional de Salud Mental y convocarlos, estimados legisladores y legisladoras, a garantizar la plena implementación en cada servicio, en cada barrio y en cada territorio. Nada de nosotros sin nosotros. No hay salud sin salud mental. Les mando un abrazo enorme desde acá, desde el sur de la patria, de la antesala del fin del mundo. Gracias. Gracias. Bueno, Ariel Alfredo Jaramillo, que es de ovillo terapéutico, hablando también en este caso, como lo hizo la mamá de Chano, ¿no? Sobre la cuestión de cómo va a quedar modificada o cuáles son las modificaciones que se intentan incorporar en la ley de bases en la tan mencionada ley de salud mental, y también voy a agregarle algo más, tan cuestionada ley de salud mental, porque engloba distintas situaciones la ley de salud mental, y lo que en general los familiares y las personas que trabajan con personas que tienen algún tipo de patología psiquiátrica o también alguna cuestión vinculada al consumo problemático, aunque no sean exactamente lo mismo, hacen referencia a qué difícil o qué complejo que se vuelven algunos cuadros cuando lo que se requiere es la internación, y para eso no hay tanta celeridad para poder darle una contención rápida. Tal fue el caso, ahora igual Jessy me iba a complementar un poco esta información, pero tal fue el caso de Marina Charpentier cuando su propio hijo Chano, con un problema reconocido y severo de consumo problemático, entra a la casa que compartían, estaba en una situación, al parecer, de alucinación producto del consumo, y dispara contra un policía. ¿Se acuerdan que ahí, además, eso puso en evidencia un conjunto de cosas? Primero, cuando la persona que tiene un padecimiento psiquiátrico o, insisto, un padecimiento derivado del consumo problemático, resulta peligroso para sí o para terceros y no puede, en total autonomía, resolver o decidir qué es lo apropiado para él. Y alguien más debe tutelar su salud, debe resolver acerca de su salud y también de su seguridad. Pues son las dos cosas, es su salud, en términos de poder pensar ese sujeto
con algún tipo de tratamiento o algún tipo de estructura para curarlo, pero también su seguridad, que es como lo que resulta lo más urgente. Cuando estas personas están totalmente fuera de sí, están pasando lo que se conoce como un brote, lo voy a explicar desde el llano, ¿no? Sin meterme en cuestiones técnicas, están en el pico de ese dolor máximo que supone el consumo problemático o una afectación de algún tipo en su estructura psiquiátrica, donde ni ellos mismos son ellos, resultan peligrosos para sí, para terceros, y ahí los familiares lo que mayormente dicen es: no tenemos casi recurso fácil para poner a esta persona en una internación o para poner a esta persona a disposición de alguien que se ocupe de su salud o que haga un acompañamiento de su tratamiento. ¿En qué sentido la ley de bases se mete con la ley de salud mental vigente? Y ahí, bueno, lo que plantean organizaciones que hoy fueron a exponer en el día de ayer también, que defienden la ley de salud mental como está, que igualmente quienes incluso la defienden tal cual está, dicen la ley es buena, el problema es que no se aplica. Sobre todo hay un tema presupuestario, ¿no? O sea, que faltan centros de atención integral, pero lo que cuestionan estas organizaciones de los cambios que propone la ley de bases tiene que ver con que se vuelve una mirada más o biologicista o de tratar esta problemática con medicación. Y por otro lado, que un juez, por ejemplo, puede decidir una internación, ¿no? Que esto, o sea, lo que decían quienes defienden la ley también es que fue producto de un largo debate. Una ley, creo que decían en el día de hoy, que duró como 3 años el debate. Entonces, que se la quiera modificar así rápido en la ley de bases, bueno, ponía en cuestión como todo un debate muy grande. Obviamente sin ser un especialista, solo por el ejercicio periodístico, por haber escuchado o por haber seguido distintas historias a donde la cuestión de la salud mental era el disparador de algún hecho policial o era el disparador de algún evento muy, muy simbólico y emblemático de lo que es, por ejemplo, el consumo. Tal fue el caso de lo que pasó con las personas que consumieron cocaína adulterada, por ejemplo. Ahí uno empieza a escuchar las historias de los padres y de las madres que decían: sí, yo sabía que mi hijo estaba en esta situación y mi hijo para poder consumir empezó a robar y mi hijo para poder consumir empezó a dormir en la calle y mi hijo para poder consumir empezó a faltar al colegio. Estoy poniendo ejemplos varios que se cruzan. El asunto es tan complejo porque a su vez atraviesa distintas cuestiones, ¿no? Por un lado, cuando vos tenés una situación de consumo problemático, si encima vos lo cruzás con alguna otra vulnerabilidad, como puede ser pobreza, como puede ser abuso, como puede ser violencia doméstica, puede ser déficit de acceso a la vivienda o alguna otra cuestión, complejiza muchísimo el cuadro de situación. Y entonces, en algunos casos, además, si las personas quedan involucradas en delitos, ahí necesitas la intervención de un juez. Pero ¿desde qué lugar? Desde el lugar punitivista de poner a esa persona equiparado a un delincuente llanamente común, o desde qué lugar vas a poner a esa persona que en realidad, no sé, mató, robó, violó o qué sé yo, o disparó porque estaba, digamos, no siendo él. Es complejo y merece, me parece, una mirada profunda y responsable, ¿no? No estigmatizante, sino recoger distintas miradas sobre el hecho, ¿no? Sí, hay que ver si esto fue planteado por los invitados. Lo que vos estás diciendo sí es tenido en cuenta. Hay que ver cuándo lo van a abordar los diputados y qué cabida o qué lugar le da esto desde el oficialismo a que se puedan plantear estas cosas y qué recepción tiene, porque por ahora, como vos tenés vos mandás una ley de 600 artículos, entonces obviamente el tema económico, facultades delegadas y todas las cuestiones más fuertes de lo institucional y económico te están llevando la mayor atención. Entonces, poner estos temas que son tan importantes como decís vos y como claramente lo son, y que pasen desapercibidos en esta ley, es una lástima por el debate que se está dando, porque va a perder fuerza el debate que si se diera un debate solo. Entonces, bueno, también hay ofertas y propuestas de la oposición de decir: queremos que esto se saque de la ley y sea un debate propiamente dicho de esta materia. Volvemos a poner esto en un contexto. Estamos hablando de la Ley de Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos, que propone una refundación de cosas que hasta acá
desde quienes la han creado, desde distintos colectivos, estudios de abogacía, también distintos referentes de la sociedad civil han colaborado para profundizar temáticas muy amplias, ¿no? Claramente, es una ley que tiene más de 640 artículos, por lo tanto hay temáticas que, bueno, naturalmente uno podría extraer esa ley y quedarse 2 años debatiendo acerca de cuestiones tan complejas. Mira, el proyecto de ley de bases propone cambiar 8 artículos de la Ley de Salud Mental. Perdón que lo lea, pero bueno, me parece que está bueno, que vale la pena. Y así hace lugar al reclamo que vienen realizando no solamente los profesionales, sino también los familiares de los pacientes. ¿Qué es lo que principalmente se menciona respecto de la Ley de Salud Mental? Que tiene claroscuros, que tiene cosas que son muy buenas, que humaniza la situación de las enfermedades psiquiátricas. No es solamente una persona que hay que poner en un lugar y medicarla. Claro. Una mirada interdisciplinaria. Claro, también. Una mirada interdisciplinaria, pero que también, justamente, en algunos casos muy, muy concretos, son muchas las trabas que sienten que tienen, sobre todo quienes tienen que velar por la seguridad de esos pacientes, para ponerlos en lugares a donde claramente la única solución y la única manera de mantenerse seguros y mantenerlos seguros es la internación. Es como que la Ley de Salud Mental, medio como que, por lo que uno viene escuchando hasta el momento, el último recurso es la internación. Claro. Tienen como distintas instancias donde el último recurso es la internación. No es que no se los pueden internar, pero si lo querés meter en un minuto a Chano Charpentier, voy a poner ese caso puntual porque es el más popular, la madre no pudo. Y él no firmaba su internación, la madre no podía, y en el medio... Tiene que haber un consentimiento de la persona afectada, del paciente, para realizar la internación. Entonces, los familiares que vienen pidiendo internaciones involuntarias y cerrar los hospitales psiquiátricos, ¿no? Por centros de salud especializados, porque también la fama o la leyenda respecto de los hospitales psiquiátricos no son lugares a donde se atiende. Estamos diciendo generalidades traídas de lo que cuentan los familiares y las personas especializadas en el sector. En el Instituto Moyano o el Borda tiene una persona que puede estar ahí durante 10 años, 8 años, drogada. O sea, no tratada, sino drogada. Entonces, no te estás metiendo en profundidad en cuál es el cuadro. Y si encima esa persona tiene riesgo de atentar contra su vida o puede en esa situación escaparse, muchas veces reinciden en delitos, no tienen a dónde ir, no hay un acompañamiento, si hay un proceso de externación, no hay un acompañamiento de ese paciente, a dónde vuelve ese paciente, quién se hace cargo. Ustedes habrán visto, porque sobre todo esto se habla mucho cuando hay eventos policiales, ¿no? Noticias policiales. No, si estabas teniendo un tratamiento, el famoso loquito del barrio, vieron que siempre hay un caso que toma alguna persona que tiene alguna alteración psiquiátrica. ¿Estaba bajo tratamiento? Sí, dicen los vecinos que sí. Bueno, ¿quién se hace cargo del tratamiento? Es una figura legal. Hay alguien que firma por el tratamiento de un paciente psiquiátrico cuando tiene riesgo de ser peligroso, ¿no? Porque todos los pacientes psiquiátricos no necesariamente se convierten en las cosas que estamos hablando, ¿no? O sea, tampoco hay una mirada también muy estigmatizante respecto de las personas que tienen alteraciones psiquiátricas. Estoy tratando de ir punto por punto de lo que se está conversando, que lo vamos a escuchar. Entonces, se busca también que los tratamientos sean lo menos prolongados posibles y lo más interdisciplinarios. Esto que decís vos. Claro. Que haya una mirada múltiple, no solamente, tiene tal diagnóstico, le damos tal droga, lo mantenemos totalmente dormido, entonces no es peligroso. Bueno, pero no lo estás tratando. Claro, exactamente. Entonces la ley un poco se mete con todas estas cuestiones que los familiares. Y otra cuestión son las personas adictas. Eso es otro tema que a veces quedan mezcladas, ¿no? Porque una cosa medio como que puede llevar a la otra, pero son problemas completamente distintos. Claro, sí, no es solamente lo que vos decías, bueno, hay casos de consumo problemático, hoy familiares que fueron invitados a exponer a la comisión, hablan de casos de, por ejemplo, depresión, intentos de quitarse la vida, y que también cuesta mucho justamente la atención en los lugares públicos. Marcaban estas familias que pueden salir de esta situación quienes tienen dinero y pueden pagar lugares privados para tener una atención más integral, porque en el sistema público
si bien existe la ley de salud mental, falta presupuesto. Entonces, no en todas las provincias quizás están los lugares suficientes, a las instituciones suficientes para poder abordar esta problemática, aunque exista la ley. Entonces, también siempre, bueno, es un debate que siempre está en la Cámara de Diputados. Bueno, una cosa es la letra de la ley y otra cosa es cómo se implementa en la realidad esa ley. Sí, y de la famosa autonomía, de la figura de la autonomía de la persona que o tiene un problema neurológico y psiquiátrico o tiene un problema de adicción, ¿no? ¿Cuál es la autonomía? ¿Cuánto ese sujeto realmente está en condiciones de decidir sobre sí? Incluso de esto también se habló, y ahora vamos a la pausa, de esto también se habló cuando se habló de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? ¿Qué grado de autonomía puede una persona con alteraciones o con discapacidades? También se metió en la cuestión de la discapacidad, porque hay discapacidades que te quitan autonomía desde el punto de vista intelectual. ¿Cuánto ese sujeto precisamente es sujeto de poder decidir sobre sí, sobre su cuerpo y sobre sus tratamientos, y cuánto, producto de esa situación, ese aquejamiento puede o necesita de alguna otra persona que responda por él? Profundísimo, como habrán visto. ¿Hacemos una pausa? Hacemos una pausa. Cortita, ya venimos y en un ratito seguimos mostrándoles lo que está pasando en el plenario de comisiones. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es
tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Acá estamos de regreso después de la pausa. Estábamos hablando de todo lo que produjo la llegada de la ley de bases y principios o puntos de partida para la libertad de los argentinos. Saben que viniendo para acá está escuchando una entrevista que estaba dando la diputada Lemoyne con Reinaldo Setecase, ¿no? Y él mismo le consultaba sobre esta comparación que se está haciendo respecto de los miembros de la cultura que salen a cuestionar los desfinanciamientos de estos distintos institutos de artes audiovisuales, artes dramáticas, de la música, etcétera, etcétera. Y ella también decía que ella podía hablar en su doble función, ¿no? Como un lado como diputada, habiendo leído y habiéndose asesorado en cada una de estas cuestiones, y por otra parte como artista. Entonces ella decía, bueno, yo en los años que llevo como artista alternativa, yo por ejemplo hice 2 películas. Sin embargo, a mí el Inca nunca me prestó atención, nunca me financió, nunca me dio ningún tipo de presupuesto para que yo lleve adelante mis películas. Entonces ella decía, porque además vieron que el presidente Javier Milei también empezó como a señalar a algunos artistas en particular cómo responden a una determinada línea ideológica, y eso, bueno, ¿cuál es el rol en definitiva de la cultura? ¿Cuál es el rol de estos institutos? ¿De dónde sale el financiamiento para que algunos artistas puedan desarrollar algunas producciones audiovisuales o artísticas? Y es muy claro. Digo, allá si el presidente se mete, y había como un debate de los propios artistas diciendo, bueno, esto es bueno, no, nos quieren amedrentar, no está bien, otros diciendo sí, está bien, cada persona puede opinar lo que quiere. Digo, también venimos de solicitadas apoyando a uno u otro espacio político, entonces algunos de la cultura, de las artes, quieren permanecer ajenos a esto, lo logran, pero es muy difícil quedarte ajeno. Claro, entonces, sin una postura, sin una postura, a favor o en contra. Y después quedan determinados colectivos de artistas ligados a determinados institutos o a determinados movimientos y otros no. Bueno, de hecho, el propio Pablo Echarri había venido al Congreso, ¿se acuerdan ustedes?, a presentar esta cuestión de el presupuesto para el cine nacional. Que esto a lo largo del tiempo se fue achicando, y la diputada Lemoyne decía algo muy concreto. A ver, yo soy artista. Estoy reproduciendo lo que ella misma dijo hoy en la entrevista. Yo soy artista, yo estoy a favor de las expresiones culturales, pero
Me parece que no en carácter de emergencia. O sea, hoy el arte no puede Claro. ser una emergencia si se lo compara con otro tipo de situaciones que quedan expresadas. Entonces, si viviésemos, ella decía, en un país donde no hay niños con hambre, no hay personas viviendo en situación de calle, no hay personas que no pueden cubrir su canasta básica de alimentos, bueno, por supuesto, a favor de las expresiones culturales, y si el Estado puede estar ahí incluso para incentivar en la formación, o también en el respaldo para aquellos, por ejemplo, ellos hoy explicaban, por ejemplo, la Casa del Teatro o el Instituto Nacional del Arte, no me acuerdo cuál de los dos, si vos tenés, no sé, se te prende fuego la casa, Sí. el instituto te costea para que vos no te quedes sin casa. Si muere un socio, no sé si serán socios, sí, supongo que sí, un socio del Instituto Nacional de las Artes, bueno, entonces el instituto lo que hace un acompañamiento para que los hijos de ese artista continúen con su educación. Entonces, hay distintas cuestiones vinculadas a los presupuestos de esos institutos que son muy, muy importantes, y entonces sí están, y la propia diputada Lemoynes lo reconocía, bueno, si es para formación o si es para dar respuesta frente a una situación muy grave, es una cosa. Claro. Ahora, no puede ser lo mismo que comparar con qué pasa con un futbolista. Vieron que está la comparación, está bueno, es como un Claro. futbolista pincharle la pelota o sacarle o ponerle cemento al potrero. Bueno, ya decía, no es lo mismo, porque aparte no tiene el mismo grado de popularidad, no vienen en general de los mismos orígenes, etcétera. Bueno, otra cosa que suscita debate, y por eso tan importante la exposición de distintos referentes, ¿no? Sí, ese va a ser, Meli. De hecho, bueno, varios bloques han respondido, ¿no?, a ese argumento, lo que plantean, porque tengamos en cuenta que el proyecto de ley de bases incluye también toda una serie de medidas fiscales, ¿no?, que son las que más le interesan al gobierno nacional, al presidente Javier Milei y a todo el área, al Ministerio de Economía en su Claro. conjunto. Y una de las cosas que dicen es, bueno, el proyecto también incluye, por ejemplo, reducción de los bienes personales, incluye la posibilidad de ingresar un blanqueo, que es una propuesta que han hecho muchísimos gobiernos, digo, todos han propuesto iniciativas de este tipo, que eso tiene un impacto en las cuentas públicas de no recaudar ciertos montos. Entonces, Claro, hasta el bloque del sí. diputado Mazzot lo ha planteado, Sí, sí. hay que mirarla separada Sí. otra vez. Un minuto, vamos a ver un segundo Dale. en vivo, la comisión está hablando Rocío García Garro, y ahí acordate, Dale. Leo, lo que estás diciendo Sí, para completar. sí, sí, sí. Modificaciones que introduce este proyecto de ley, desaparecen las referencias a la autonomía, tanto a la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes, como de las personas gestantes en general. Y esto lo podemos ver en los artículos 505, 519, 521, 522, 523, 527 y 529, donde en todos estos artículos se elimina el concepto de autonomía. Y esto es curioso, ¿no? Porque aunque en los fundamentos de la ley ómnibus la autonomía aparece como un concepto central para el desarrollo del proyecto del país, en este capítulo su ausencia es absoluta. Es decir, la autonomía no aparece como un valor ni como un derecho para las mujeres ni otras personas con capacidad de gestar, tampoco para los adolescentes. El lenguaje de la autonomía, del respeto, de la protección son reemplazados por uno más policial, ¿no? El de la detección de la madre embarazada y su hijo por nacer. Esto está en el artículo 506. Intentando imponer un modelo donde sea posible sustituir el consentimiento de las mujeres adultas y de las adolescentes en lo que respecta a su salud sexual y reproductiva. Otra cuestión a tener en cuenta es que se elimina la perspectiva de género. No simplemente se elimina la palabra y las referencias a las normativas centrales, como la Ley 26485 de Protección Integral de las Mujeres, donde solo se menciona en su artículo 515. Desaparece la referencia a la violencia de género y se menciona, ustedes lo pueden observar en el artículo 500, la violencia intrafamiliar, restringiendo la comprensión de las violencias que afectan a las mujeres y que impactan en las distintas dimensiones de su vida. Muchas gracias. Les quería comentar además, se eliminan las referencias a las mujeres y otras personas con capacidad de gestar, ya que se utilizan términos binarios y no respetuosos de otras identidades de género. Desaparecen términos como personas con otra identidad de género, personas gestantes, esto lo pueden ver en los artículos 504, 507, 508, 521, 514, y se utiliza el término madre, madre embarazada, embarazada como reemplazo a la palabra mujer. Y a casi cualquier tipo de referencia da quiénes son los titulares de derechos. Una cuestión que llama muchísimo la atención es que se reduce al mínimo, tan solo se usa en 6 oportunidades la palabra niñas.
Y aparece, obviamente, el término niño desde el momento de la concepción, hijo por nacer, que esto lo podemos ver en el artículo 506, 508, 512, 516, 518 y 519, que son categorías inexistentes en nuestro derecho interno y en nuestro derecho internacional. Estos cambios desconocen que, de acuerdo al ordenamiento vigente, la condición jurídica de madre se adquiere con el nacimiento con vida. Esto lo dice el artículo 565 del Código Civil y Comercial. Por esto, más allá de que cada persona puede, lógicamente, desarrollar su identidad como madre desde el momento que así lo considere, las categorías de niño por nacer, niños de la concepción, hijo por nacer, no están reconocidas en el ordenamiento argentino. Se omite la diferencia, la referencia y las obligaciones asumidas por el Estado en torno a la salud sexual y reproductiva de los derechos humanos. ¿Sí? Esto se elimina la referencia al marco de protección de los derechos humanos en el 504 y se elimina la idea de principios rectores en el artículo 505. Y por último, para ir cerrando, dos cuestiones que me parecen clave destacar, que tienen que ver con la eliminación de la protección de la infancia como política pública, toda vez que deja de estar a cargo el Ministerio de Salud, esto lo dice el artículo 534, pasa a manos del Ministerio de Capital Humano, cambiando el paradigma hacia uno más asistencialista en consonancia con las reiteradas referencias a mujeres vulnerables, esto lo vemos en el 504, 505, 511, 519, perdiendo el componente de universalidad que caracteriza la ley de los 1010. Y además, y algo que me parece fundamental y que deberían los diputados prestar atención, es que en el artículo 34 de la actual ley se establece la obligación de rendir cuentas al Congreso, y esto se elimina en el presente proyecto de ley. Así que, bueno, sin más nada que agregar, agradezco su atención, espero que la exposición nos haya resultado ilustrativa, quedamos a disposición. Muchísimas gracias. Católicas por el derecho a decidir está haciendo referencia a las modificaciones que se pretenden hacer sobre la ley de los 1000 días, ¿no? Por lo menos ella hacía mención a esto. Claro, hay una serie de definiciones o de denominaciones que aparecen en la modificación de la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, que se eliminan algunas expresiones que antes estaban incorporadas. Se eliminarían. Esta, por ejemplo, la de hijo por nacer, ¿no? Dando en la palabra hijo la idea de que ese embrión, ¿no? Ya es un hijo, ya es un sujeto. Que esto fue algo que se debatió muchísimo en la ley de interrupción de embarazo, que es la que ve a la par la luz con la de los 1000 días. Porque se debatieron a la par. Sí. Entonces hay conceptos que se trajeron y que se tomaron. Si en una aparece de una manera, en la otra también. Claro, este es todo el capítulo que tiene que se denomina la ley de bases, capital humano, niñez y familia, incluye modificaciones a la ley de 1000 días, que como bien decías, Meli, se votó en conjunto con la de interrupción voluntaria del embarazo, y también hace modificaciones a la conocida ley Micaela, También. que hoy de hecho habló el padre de Micaela García como uno de los expositores, defendiendo por qué, porque la modificación central que propone la ley es que, recordemos, la ley Micaela es la que obliga a que haya una capacitación en violencia de género en todos los ámbitos del sector público, en los 3 poderes. Lo que propone la ley de bases es que esa capacitación sea obligatoria solamente para los funcionarios que estén en el área de género. Y además, bueno, que tiene modificaciones de que deja de hablar de violencia de género y se habla de violencia intrafamiliar. Eso es otra de las cuestiones que varios de los expositores señalaron como un problema. Claro, porque en estas cuestiones semánticas que aparecerían ahora en el nuevo texto de la ley, hay debates conceptuales, ¿no? Desde lo filosófico hasta lo legal y también lo ideológico. Cosas que para algunos expositores que hoy estamos escuchando son cuestiones que ya estaban debatidas, como que no, sobre las que no vale ir para atrás. Pero en el caso de la ley Micaela, que igual no lo dijo esta expositora, pero sí lo contó hoy el papá de Micaela, es el no ir en contra de la capacitación, sino es el para quién y el ver si realmente esa capacitación, tal como está armada, con el presupuesto que se le designó, está generando buenos resultados en términos de si ha disminuido o no ha disminuido estadísticamente, que es contar víctimas resultantes de la violencia de género o lo que ahora se pasaría a llamar violencia intrafamiliar, que es como un debate que, digamos, ya se
creía saldado cuando la ola feminista empezó a hablar, por ejemplo, de personas gestantes y no madres, ¿no? Y ahí lo explicaba cuando vino el secretario creo que de Niñez. Sí. Dijo, bueno, yo soy médico pediatra, entonces yo voy a hablar respecto de, digamos, mi formación profesional y las denominaciones o las cuestiones de designaciones semánticas responden a esta formación que yo recibí. La única persona que es capaz biológicamente de quedar embarazada es una mujer, decía y explicaba. Entonces, para nosotros la ley tiene que hablar de mujeres embarazadas o mujeres gestantes. Y hoy la ley comprende otras... se habla de otro tipo de gestantes. personas gestantes. Claro, otro tipo de personas que pueden llevar adelante una gestación. Sí, o sea, lo que hace la legislación actual es reconocer que hay otras identidades. Claro, y otras autopercepciones, y también que la ciencia ha avanzado en ese sentido, y hoy por hoy, no sé, puede una persona que está en transición también, puede cursar un embarazo, puede gestar. Claro. Entonces, bueno, esto cambia mucho desde el punto de vista más que nada de los debates que ya se escucharon o ya se dieron al respecto con la agenda de género que se impuso durante el debate de la interrupción voluntaria del embarazo y de la ley de los 1000 días. Sí, estaba tratando de recordar porque, claro, el jueves pasado tuvimos todo este capítulo que vinieron varios funcionarios del Ministerio de Capital Humano. Vino, por ejemplo, Carlos Torrendel, que es secretario de Educación, para las modificaciones que tienen que ver con el área de educación. Pablo de la Torre, el secretario de Niñez y Familia. Y, bueno, estuvo también Leo Cifeli, secretario de Cultura, que son 3 áreas que están dentro de ese mismo ministerio. Sí, y estaba viendo también que... por ejemplo, se habla de la vida desde la concepción. Claro. Cuando se habla de la vida desde la concepción, de nuevo se retroalimenta un debate que se dio durante la ley de interrupción del embarazo, que es, bueno, para quienes acompañaron la ley de interrupción del embarazo, no todo... No toda gestación, en todo momento, a lo largo de toda la gestación, por lo menos hasta los 3 meses, no hay persona, ¿no? No hay persona, no hay hijo. Es vida por nacer, pero es un embrión en formación. Entonces, como es un embrión en formación, no es un sujeto, que fue súper interesante también el debate, porque ahí, como decíamos, ¿no? Se cruzan distintas perspectivas y distintas miradas que quedan involucradas ahora otra vez en estos alcances que pretende dar la Ley de Bases y Principios. No es meramente una discusión semántica, aunque en lo semántico hay muchos, ¿no? Sino que es una discusión o un debate o es un acercamiento de distintas posturas que para algunos organismos ya estaba saldado. Hoy hablaron también, hablando de la cuestión de la ley Micaela y la ley de los 1000 días, 2 representantes de 2 ONGs, uno es ELA y la otra, en este momento no me acuerdo, que hablaron en conjunto, que también una es Natalia Gherardi, que la conozco porque la hemos consultado muchísimo, que es una de las instituciones que en general, a la par de la Casa del Encuentro, son las 2 instituciones que vienen trayendo estadísticas sobre la temática de las violencias de género. Claro. Y sobre todo, en el caso de Natalia Gherardi, ellas empezaron a meterse mucho con lo que se llaman las violencias vinculadas, que es cuando las niñas los niños en general son el objeto primario de la violencia ejercida por un femicida cuando no puede hacerlo contra la mujer. Entonces descarga sobre esos niños. Claro, y esos niños resultan, como se llama para la agenda de género, también víctimas del femicida o víctimas directas o víctimas indirectas, pero en definitiva lo son, porque si quedan sin su madre, también necesitan, por ejemplo, acompañamiento a través de la ley Brisa y todo esto, que también es una legislación adquirida. Entonces también estuvo interesante ahí el aporte que ellas hicieron, sobre todo por la cuestión de la ley Micaela y cuánto se destina, para qué sirve, cuál es
digamos, los resultados, ¿no? De la ley Micaela. La Que verdad, por- los resultados, ¿cómo sabés si la baja, ponele, tiene cuánto influye la ley Micaela para la baja? la baja de... De las de estadísticas la cantidad de casos. violencia. Ah, bueno, pero también lo que... Claro, sí, por supuesto, Digo, claro. No sabés directamente. Y me parece sea, que no tenés una manera ayuda, seguro, pero- aritmética de calcularlo. Claro, por Eso, eso. si a eso Sí, te sí, referís. sí, no, hay por eso. no hay un cálculo aritmético que te permita Vos decir, decís, bueno, si bajaron ahora- la cantidad de casos. ¿Cuánto tuvo que ver la ley Micaela? Claro. Claro. No sé, no se sabe. Bueno, y aparte, también hoy hablaban de, a veces se piensa que algunas cuestiones vinculan, no necesariamente con la ley Micaela, Sí. ¿no? Pero algunos expositores lo decían, a veces se piensa que determinados programas están duplicando funciones ministeriales. Por ejemplo, ¿no? Está el Instituto de la Música, bueno, no reemplaza la función que el Ministerio de Cultura o Secretaría de Cultura tiene sobre los artistas de la música. Lo mismo para el caso de la ley Micaela, por ejemplo, con la ley Lucio, o sea, es muy difícil, yo Sí, creo, eso también. ahí estamos hablando, ya me parece a mí, por lo que ha quedado expuesto, de un debate que está que se está actualizando permanentemente. Claro, el caso de la ley Micaela también fue una ley con mucho consenso en ambas cámaras. Cierto. Casi todos los bloques políticos, creo que tuvo hoy, recordaba el padre de Micaela García, solo Sí. un voto Solo un voto en a contra, favor, decía, en sí. contra, digo, Sí. de las dos cámaras, con lo cual Sí. fueron, o sea, es también una ley que obtuvo mucho consenso y mucho trabajo conjunto, ¿no? Sí, de yo de lo que distintos escuché bloques. es, respecto del secretario, quería ver el presupuesto asignado para la ley Micaela, de cuánto era. Y el padre, mientras buscaba, el padre de Micaela aclaraba que no se habían demandado más fondos, sino que se hacía con el propio personal de los ministerios o de las áreas que tenían que ver, y que lo hacían como una especie de acompañamiento porque les interesaba el tema, pero que no demandaba mayor presupuesto o un gasto extraordinario. Sí, Claro. acá, por ejemplo, estoy viendo el presupuesto ejecutado con impacto en género es de, esto es en total, 892 millones de pesos. 892 millones de pesos, 21.1% del crédito vigente. Pero acá lo que se está afectando es el presupuesto destinado a la capacitación, achicando la cantidad de personas que reciben esa capacitación, Claro. que son solo o serían solo quienes estén con están en áreas de funciones en el género. área que tenga que ver con mujeres, violencia, etcétera. Claro. O sea, no, por ejemplo, el Poder Judicial dejaría de estar Claro. obligado. Bueno, en el caso del El poder Legislativo. policial Sí, estaría hablábamos, qué sé yo. exceptuado de capacitarse. Claro, o sea, el Poder Legislativo, Hablábamos o sea, solo de AFIP, por ejemplo. Claro. Seguramente un contador que está en una oficina interna de AFIP, que no tiene contacto con el público o algo, no esté alcanzado. Sí, por otra parte, también nosotros hemos visto cuando en el Consejo de la Magistratura se viralizó la respuesta que un candidato a un juez dio cuando se le consultó sobre si sabía lo que era el techo de cristal. Y como no sabía, eso se lo preguntó la diputada Vanessa Sile, que Sí. integraba el Consejo de la Magistratura, el juez tiró fruta. Dijo que inventó una definición que no la sabía. Entonces ahí vos decís, bueno, esos son conceptos que sí se dan en la ley Micaela, aunque la capacitación concretamente tiene que ver con la violencia contra las mujeres, pero también tiene que ver con, digamos, poder bajar otros tipos de conceptos que permitan tomar dimensión de cómo la cuestión de género afecta afecta a la equidad entre el hombre y la mujer en distintas áreas, no necesariamente circunscriptas en cantidad de mujeres muertas solo por su condición de ser mujer. Sí, Es como más sí. amplio. Sí, totalmente. Bueno, no, coincido básicamente, no tengo más. No, sí, ayer lo hablábamos nosotros ayer o antes de ayer con uno de nuestros compañeros, creo que era con Guido, pero lo hablábamos fuera del aire. Vos no sé si estabas vos, No, Jessy. ayer no me tocó. O la semana pasada, ya no recuerdo. Decía, no, bueno, la realidad es que es un libro abierto toda la cuestión vinculada a la agenda de género, porque también
pasa que no quiero ventilar la conversación porque fue fuera de aire, pero me interesa porque trae algunas cuestiones que yo creo que van a empezar a aparecer con este debate. No, que es una agenda que un determinado sector político tuvo la tendencia a adueñársela. Entonces ahora también me parece que está bueno el debate por el debate mismo. Esto es una opinión que, bueno, a nadie le importa, pero está bueno el debate por el debate mismo, ¿no? Independientemente de la cuestión ideológica. Sí, bueno, yo creo que, fueron debates que tuvieron mucho tiempo en esta Cámara, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara del Senado, por eso insistía eso, que es algo que marcaron mucho los expositores, tanto el día de ayer como el día de hoy, sobre todo, por supuesto, de quienes defienden las normas que fueron aprobadas, que se plantea también desde esos sectores, que, bueno, fue producto también, conocemos, bueno, el reclamo de Ni Una Menos, además de todo el movimiento que se dio a partir de la pelea por la interrupción voluntaria del embarazo, que por supuesto no es que representan a la totalidad de la sociedad, pero fueron sectores que jugaron un rol muy importante cuando se debatió aquí y que logró que sean demandas transversales a todos los bloques y fueran reclamos tomados por muchísimos bloques. Exactamente. Bueno, vamos a hacer una pausa. Si quieren seguir de cerca lo que está pasando en el plenario de comisiones, lo pueden hacer a través del YouTube de la Cámara de Diputados. Ahí tienen todo el debate corrido. Es más, si quieren ir hacia atrás con algo que mencionamos nosotros, también pueden hacerlo. Tienen ese soporte para poder ir a recibir de primera mano todo lo que está sucediendo ahí en el plenario de comisiones. Nosotros hacemos una brevísima pausa y enseguida seguimos con más aquí en la pantalla de DTV. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la segunda edición.
DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Dos de la tarde en vivo, acá estamos en la pantalla de DTV. Nos metemos un ratito más a ver qué es lo que está pasando en el plenario de comisiones. Está hablando un representante del sector PYME, lo escuchamos. Dichas políticas. Por último, quiero resaltar el coraje y la valentía de todos los integrantes del movimiento, quienes más allá de las diferencias políticas partidarias, siempre a través del diálogo y los consensos, hemos logrado construir este proyecto de ley y han llevado la voz PYME a lo largo y ancho de nuestro país desde hace más de 3 años. En un país con estos índices de pobreza, indigencia e informalidad, la ley PYME ya no es una cuestión económica, sino también un deber formal de todos los argentinos. Y como siempre les decimos, esto es por nosotros, por nuestros hijos, y sabemos que la Argentina tiene una salida. Y la salida son las pymes. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Sergio Cuda. De Monapi es el turno ahora de Claudio de la Carbonara por la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro. Gracias, buenas tardes. Soy Claudio de la Carbonara, trabajador del Subte de Buenos Aires desde el año 1995, miembro del Secretariado Ejecutivo de la GTSIP, que es el sindicato de las y los trabajadores del Subte. Me voy a referir puntualmente al título 3, Reforma del Estado, del Inconstitucional de DNU 7023, en el capítulo 2, artículo 48, que dice: las sociedades o empresas con participación del Estado, cualquiera sea el tipo o forma societaria adoptada, se transformarán en sociedades anónimas, cuestión que después amplía la ley Ómnibus en el capítulo 1. Muchos legisladores, organizaciones sociales, trabajadores, científicos y especialistas de distintas áreas ya señalaron el daño que significa para el pueblo trabajador la entrega y las privatizaciones de áreas estratégicas. Yo voy a exponer en calidad de trabajador de una de las nefastas privatizaciones de Menem. El primer problema que tiene esta discusión es considerar a los servicios públicos como un negocio cuando en realidad cumplen una función social primordial para las mayorías populares. El discurso en los años 90, para justificar las privatizaciones, por ejemplo, la de los servicios de transporte público, se basaban en la falta de eficiencia y en las supuestas pérdidas que le producían al Estado.
decían que al entregarlo a los privados, los servicios iban a estar a la altura de los países europeos. Como sabemos, como lo vimos, todo esto resultó una gran mentira. Y las privatizadas solo demostraron ser un gran negocio para los empresarios prebendarios y un enorme problema para sus trabajadores y sus usuarios. Los empresarios han embolsado fortunas siderales, no solo por las tarifas infladas artificialmente y los negocios atados a la explotación del servicio, sino también por los millonarios subsidios que reciben del Estado. Las privatizadas no solo no garantizan servicios eficientes, cómodos, seguros y accesibles, como los que necesitamos los usuarios, sino que además, para asegurar sus ganancias, son capaces de poner en riesgo la vida de sus trabajadores y de los propios usuarios. No podemos dejar de mencionar como luctuosos ejemplos el crimen social de Once, donde hubo 51 trabajadores muertos en 2012, producto de la falta de mantenimiento, responsabilidad de TVA, Grupo Sirigliano, o el propio caso nuestro del subte y la crisis sanitaria provocada por el asbesto, ¿no? Un material cancerígeno, todos lo saben, que está prohibido desde el año 2003 en la Argentina y que ya provocó la muerte de por lo menos 3 de nuestros compañeros. Afectó la salud de otros 100 entre trabajadores y usuarios y además pone en riesgo constante, cotidiano, a millones de personas que están en contacto con la red de subte. Hay que mencionar también, además, las miles de muertes obreras que hay anualmente producto de la desidia de las diferentes empresas. El Grupo Rogio, dueño de Metrovías Emova, es un ejemplo de esos empresarios criminales que se quedan con las privatizaciones. Hizo su fortuna durante la última dictadura militar, se benefició de negocios garantizados por todos los gobiernos y su titular, qué cosa, ¿no? Aldo Rogio, es uno de los arrepentidos en la causa Cuadernos, o sea, un corrupto confeso. Para favorecer a este empresario, además, el expresidente Macri, cuando era jefe de gobierno, en el 2011 realizó una compra sin licitación de vagones al Metro de Madrid, sabiendo que contenían asbesto, que ponían en riesgo la salud de todos, y pagándolos como nuevos cuando ya eran chatarra. En todos estos casos, somos los propios trabajadores y los usuarios los que denunciamos estos negociados y nos organizamos para revertirlos. En el caso del subte, fuimos los trabajadores a través de nuestra organización los que denunciamos desde los 90 las pésimas condiciones de trabajo y de viaje, la falta de inversión, mantenimiento y de obras. Fuimos nosotros, además, quienes descubrimos y denunciamos la crisis del asbesto y conquistamos avances importantes, a pesar de la negativa y la campaña antiobrera de la empresa Metrovías Emova y el gobierno de la ciudad. 4 minutos. Gracias. Hay que advertir que esa pelea no terminó, continúa y vamos a seguir exigiendo el retiro del asbesto de toda la red y la reducción de la jornada para los trabajadores y las trabajadoras del subte. Entendemos que tanto el DNU como la ley ómnibus son un intento de ataque mayor a las condiciones de vida y de trabajo de las mayorías obreras y populares en favor de un grupo de empresarios y multinacionales. Sabemos que somos los trabajadores y el pueblo quienes debemos enfrentarla porque somos los que ya venimos sufriendo y vamos a sufrirlas aún más. Somos quienes siempre ponemos los muertos cuando se implementan estas políticas, estas contrarreformas y los planes de ajuste, eso está claro. Por eso los trabajadores vamos a observar muy bien cómo vota cada legislador para tenerlo después muy en cuenta. Y este 24 vamos a parar y a movilizar con la CGT y la CTA porque no hay tiempo que perder. Pero también hay que decir que no podemos depender solo de la voluntad de los dirigentes de las centrales sindicales para darle continuidad a la lucha contra el ajuste. Por eso llamo a todos los trabajadores y las trabajadoras del país a tomar en sus manos la preparación de un plan de lucha activo, sostenido en el tiempo, cuyo primer paso debería ser el paro del 24, a realizar asambleas, reuniones y todo tipo de acciones que preparen la huelga general hasta derrotar el DNU, la ley ómnibus y este plan de guerra del gobierno contra la clase trabajadora y los sectores populares. Estoy convencido que si los trabajadores nos ponemos de pie, este ataque no pasará. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Claudio. Porque mucho también se está hablando en el plenario de comisiones sobre
qué es lo que pasa con la reforma laboral, hacia dónde va esa reforma, qué pasa con la situación de los empresarios, qué pasa con la situación de los empleados, qué pasa con el derecho a huelga, qué pasa con los transportes y con las designaciones de algunas categorías como, digamos, que sí o sí tienen que estar garantizadas, ¿no? O sea, que si van a una huelga, sí o sí el personal jerárquico tiene que estar atento a poder brindar ese servicio. Esenciales, no me salía. Quiero aclarar una cosita, porque ven que estamos acá en vivo y ahí hay un recuadrito en la pantalla, por si hay alguien que recién se está sumando. Ese recuadro hace alusión a que continúa el trabajo permanente en el plenario de comisiones. Nosotros lo estamos transmitiendo, vamos y venimos, pero si ustedes quieren seguirlo sin interrupciones o sin nuestros comentarios, lo pueden hacer ahí en la página de YouTube de la Cámara de Diputados, pero lo ponemos aquí como una referencia. Y nosotros vamos y venimos porque no tiene una descripción ahora aparte, este recuadro que estamos ahí viendo, por ejemplo, este caballero que está aportando. ¿Y qué es lo que está pasando hoy? Contemos en general. Lo que está pasando hoy es la quinta jornada de trabajo. Hubo 3 la semana pasada en la que pasaron 13 funcionarios del Poder Ejecutivo, evacuaron más de 300 preguntas de diputados nacionales en una especie de balance que se hizo de la presidencia de la Cámara al finalizar la semana pasada. Y esta semana, a pedido de Unión por la Patria y de la izquierda, básicamente, que son quienes movilizaron esta inquietud, se trajeron a expositores que tienen que ver con ONG, empresas, pymes, veíamos sectores de la cultura, asociaciones, que son los afectados o supuestamente afectados por el alcance de esta mega ley. Están exponiendo desde ayer hubo unos 50-60, hoy ya estamos promediando la jornada que terminará a las 3-4 de la tarde. Sí. Está previsto entre los oradores de hoy, casi a lo último, la presencia de Estela de Carlotto, que madres de abuelas de Plaza de Mayo, que también va a exponer sobre el tema. Y lo que suena en los pasillos es que mañana se iniciaría el debate entre los propios diputados para miércoles y jueves avanzar, ver cuál es el clima. El oficialismo, La Libertad Avanza, quiere ya emitir el dictamen. Algunos de los dialoguistas que están conversando para ver cómo se avanza en el texto definitivo están un poco más cautos en que el dictamen sea esta semana. Y mientras se desarrollan estas exposiciones aquí en el segundo piso del anexo C, en el Palacio se van dando conversaciones políticas. Mira, te cuento. Te agrego un datito más. Ayer hubo funcionarios del Poder Ejecutivo, por primera vez aquí en el Congreso, hablando con, obviamente, La Libertad Avanza como anfitriona y los 3 bloques, Unión Cívica Radical, PRO y Hacemos Coalición Federal, miraron los 100 primeros artículos de este proyecto de ley. Los puntearon y dijeron en cada uno estamos de acuerdo, no, la propuesta es esta. En algunas se subsanaron allí mismo, en otras quedaron que se consultaba con el Poder Ejecutivo. Estuvo el vicejefe de gabinete José Rolandi, que es el segundo de Nicolás Pose. Hoy se continuaba, seguramente desde las 2-3 de la tarde está comenzando, con el tema del capítulo fiscal y económico. Y si no se termina hoy, se seguirá mañana. Bueno, miren, ya que Lore nos preparó estas hojas espectaculares para que nosotros podamos seguir de cerca el debate en el plenario de comisiones, solo para leer por encima cuáles son los representantes de la sociedad civil, o mejor dicho, a qué sectores representan, y porque la ley, como recién explicaba Leo, tiene más de 600 artículos, hay, entre comillas, afectados, porque así los llaman los de Unión por la Patria y también los de la izquierda, hay afectados de distintos órdenes. Por ejemplo, habló alguien en representación de la Organización Mundial de Zonas Francas, hablaron los productores tabacaleros, hablaron el Consejo Forestal Industrial, la Madre Marcha, que es una asociación civil, que tiene que ver, supongo, con Marina Charpentier, es lo que contábamos más temprano, la cuestión de la salud mental, adicciones y todo ese capítulo. Sí, en ese caso a favor de los cambios que están propuestos en la ley de base. Exactamente. Claro. La Asociación de Profesionales de Servicios Sociales. Después, la academia, la cuestión de los escribanos, ¿no? La Academia Nacional del Notariado, Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas,
Después estuvo Mauricio Dayub, que es este actor que les comentaba, que además tiene un teatro, que es un reconocidísimo actor, que habló en representación del sector cultural. Después habló también en el mismo sentido dos representantes de Argentores. Después hablaron, bueno, representantes gremiales de ATE, de Río Tercero. Yo también escuché temprano de, ¿cómo se llama? Fabricaciones militares. Sí, así es porque, bueno, está dentro de, recién escuchamos un trabajador del subte de Claudio Le Carbonara por el capítulo de reforma del Estado que plantea la privatización, que están sujetos a privatización, un listado de 41 empresas públicas. Esto, por lo que contaba Leo, es parte del debate también de los cambios que proponen algunos bloques que quieren acompañar esta ley, pero con algunas modificaciones. En el caso de la UCR, el PRO, Hacemos Coalición Federal, que dicen, bueno, hay que ver en concreto cuáles son esas empresas sujetas a privatización. Por ejemplo, no estarían de acuerdo con en YPF. que sea YPF. Bueno, plantea también lo que tiene que ver con energía nuclear. Eso genera preocupación también en algunos sectores que dicen sería algo irresponsable quizás avanzar en la privatización de lo que tiene que ver con energía nuclear. Bueno, y así están viendo caso por caso cuáles serían fundamentales, cuáles o creen que no deberían estar en ese listado. Así que tendremos novedades al final de la jornada y sabremos efectivamente cuando veamos si hay dictamen unificado o no entre el oficialismo, La Libertad Avanza y estos tres bloques que empezaron estas conversaciones para intentar llegar a algunos consensos. Sí, lo que decía Jessy, de empresas públicas ayer explicaban al finalizar la reunión que quieren una definición más concreta por parte de La Libertad Avanza y del Poder Ejecutivo. De decir, bueno, ¿qué empresas quieren que se privaticen verdaderamente? Porque decían, incluso hay algunas que el propio Ejecutivo no quiere o están puestas en ese listado, pero tampoco está del todo convencido o hay alguna diferencia interna en que no sean. Lo concreto sí es, como decía Jessy, YPF y Banco Nación, básicamente toda la oposición está encolumnada, pero quieren saber qué va a pasar con las otras y que se trate de etiquetar y no dar un cheque en blanco. Eso está casi decidido en estos tres bloques opositores. Sí, ahí yo justo me enganché un rato, bueno, igual son de 4 a 8 minutos porque más no pueden exponer, el representante de Fabricaciones Militares que contaba un poquito la historia y también contaba sobre, digamos, cuáles son los recursos con los que se cuenta, en términos económicos, qué cantidad de municiones y fabricaciones exportan, ¿no? Cuánto de todo esto pueden colocar en un mercado exterior, ya que si solo lo que se atiende es la cuestión de reducción presupuestaria o de gastos que pueden estar erogándose en el Estado en una situación de emergencia, bueno, ahí también se empieza a explicar, bueno, a ver, no es tan así, porque también, por lo menos desde este expositor, nosotros también logramos recuperar tanto en ventas al exterior, que nuestro país fabrica para vender también. Sí. A ver, nos están llamando desde el móvil, está Gonza, ¿no? Vamos a hacer contacto con Gonza. Hola Meli, placer saludarte y a todos los compañeros allí en el piso. Bien, todo muy bien. Estamos aquí junto al diputado Gabriel Chumpitaz del PRO por la provincia de Santa Fe. Diputado, gracias por estos minutos. Cuéntenos, por favor, a ver qué le parece a usted, cuál es el análisis que hace respecto a estas reuniones plenarias, sobre todo en esta quinta, en la cual también hubo invitados de organizaciones no gubernamentales. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por esta invitación. La verdad que estoy un poco preocupado por cómo se está desarrollando el plenario y todas las temáticas. Son muchísimos temas, son muchísimos, y se hace muy difícil seguir el hilo conductor de cada materia. Puntualmente, una cosa son las economías regionales, otra cosa son las retenciones, otra cosa el término jubilatorio, indemnizaciones, recién mencionaban fabricaciones militares, bueno, y el paquete de 41 empresas para privatizar. La verdad que estoy preocupado con esa metodología, pero bueno, tenemos toda la intención de colaborar para que la Argentina salga adelante. Melina Fleiderman está conduciendo este programa y seguramente le va a hacer algunas consultas. Gracias. Hola, diputado Chumpitaz, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. ¿Qué significa estamos con toda la intención de poder colaborar? ¿En qué se traduce eso? Eso se traduce en que, en mi caso, en la inmensa mayoría de los temas, en un 80% podríamos decir, estoy de acuerdo con las propuestas del gobierno, en otras no estoy de acuerdo.
No me gusta la metodología que se está llevando, pero sí haremos todo lo posible para que esto avance y salga adelante. Ahora me preocupa muchísimo el desorden, me preocupa muchísimo la falta de información. No sabemos si se va a dictaminar, si se va a sesionar. La verdad que eso es muy preocupante en un Congreso tan disperso, con tantos bloques. La verdad que me preocupa y en demasía. Y desde su punto de vista, ¿cómo se podría ordenar o mejorar este debate para que, por ejemplo, si desde el bloque que usted integra, ustedes tienen la intención de acompañar la ley, bueno, sea bajo la consideración de todo lo que quede expuesto a lo largo de estos días? ¿Qué se necesita? Yo creo que hay que diferenciar las cuestiones. Bueno, primero un ordenamiento. Creo que hay que diferenciar las cuestiones urgentes de las importantes. Nadie dice que el tema, por ejemplo, del cine argentino no sea importante, pero me parece que no es urgente comparado con cuestiones relacionadas a la economía, a la inflación, el bolsillo de los argentinos, como por ejemplo comparado con la inseguridad, cuestiones que afectan directamente a mi distrito, a la provincia de Santa Fe, a la ciudad de Rosario. Entonces yo lo que propuse en oportunidad fue hacer un punteo, un checklist de los temas fundamentales que a criterio del Ejecutivo, pero también del Congreso, de los diputados, sean los más urgentes. Entiendo que todos los temas son importantes, pero los más urgentes para el Ejecutivo y que pueda comenzar a gobernar, digo entre comillas, porque el Poder Ejecutivo tiene que estar gobernando en este momento y hay una picardía comunicacional que dice que si no sale la ley no puede gobernar, y no es tan así. Entonces nosotros tenemos todas las intenciones, en principio la idea es acompañar, pero tampoco vamos a correr esta suerte o esta picardía del gobierno que dice que no puede gobernar. ¿Tuvieron reunión de bloque, diputado? Sí, tenemos reuniones permanentes, tanto virtuales como presenciales. Justamente mañana a las 3 de la tarde vamos a tener otra reunión. Justo coincide con el plenario, pero bueno, estamos intentando llevar adelante todas las reuniones. Paralelo a eso estamos recibiendo a muchos de los sectores. En nuestro caso hemos recibido a las empresas de biocombustible, que es un tema que afecta tanto a la provincia de Santa Fe. Hemos recibido a la industria cervecera, bueno, retenciones, bueno, a los farmacéuticos, que es otro problema también importante que se está discutiendo, al colegio farmacéutico. La verdad que, insisto, el mayor problema que encuentro en esto es el desorden a la hora de juntar el consenso o lograr el consenso para llegar a un buen puerto. Diputado, le agradezco mucho este contacto con nosotros, fue muy amable, ¿eh? Muchas gracias y un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Gonza, gracias también. Ahora en un ratito volvemos a vos. Porque Gonza está trabajando afuera de este plenario de comisiones, tratando de acercarnos la posibilidad de conversar con distintos protagonistas. Bueno, ahí adelantándonos que mañana hay una reunión de bloque a las 3 de la tarde. Sí. Uno de los temas que uno viene escuchando por parte del bloque que integra el diputado Chumpitaz es que todavía no hubo una expresión mancomunada sobre la cuestión de las facultades delegadas. Ahí, si bien eso está dentro de este semáforo de rojo, amarillo y verde, según cuáles leyes acompañarían tal cual, algunas las acompañarían si vienen modificadas y otras, así como vienen, están en un nivel de intransigencia, facultades delegadas, por ahora no hay un criterio unificado, por lo menos que lo hayan expresado públicamente. Se conversó, hay bastante acercamiento entre las tres fuerzas dialoguistas que están negociando con el gobierno. Se conversó ayer en esta reunión que hubo con los enviados del Poder Ejecutivo. En lo que coinciden desde estos bloques opositores es que las facultades delegadas, que son sobre 11 materias, sean sobre 7 u 8, que no sea sobre el total. Por ejemplo, en previsional ya hay casi un consenso que la idea es no dársela. Es un tema que el Ejecutivo no acepta fácilmente, así que ahí tenés una de las trabas de estas negociaciones. En materia de seguridad tampoco avanzaría. Defensa tampoco y sanitaria tampoco. Dicen que no hace falta tanto y apuntan más desde la oposición a darle la emergencia en materia económica, financiera y posiblemente social. Esa es la base, digamos. Perdón que te interrumpí, Sí. Está hablando una representante del INADI, un ratito la escuchamos y ahora retomamos lo que estábamos conversando. La discriminación y la xenofobia.
Dos características fundamentales para cumplir con estos objetivos es el carácter federal, ya que las delegaciones son necesarias en todo el país para garantizar los derechos y la articulación entre el propio Estado y las sociedades de las organizaciones de la sociedad civil. Y el segundo, el carácter descentralizado, ya que el INADI controla los poderes ejecutivos provinciales y al propio Poder Ejecutivo Nacional, haciendo cumplir la Ley 23.592. El INADI ha sido resguardo y defensa de poblaciones históricamente discriminadas en nuestro país, como pueblos originarios, afrodescendientes, comunidades árabes y judías, personas con discapacidad, migrantes, refugiados, niñeces y adolescencias, adultos mayores, género, mujeres, comunidad LGTBI, QNB+, diversidad religiosa, comunidad sorda, personas gordas, personas con VIH. No hablamos por ellos, sino que estos grupos nos conforman como un organismo plural y diverso. El Instituto asesoró, acompañó y promovió la creación, promulgación y reglamentación efectiva de leyes fundamentales que nos acercan a la igualdad real y que posicionan a nuestro país a la vanguardia internacional de derechos humanos. Solo por citar algunas: Ley Antidiscriminatoria de Salud Mental, ESI, de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes, Matrimonio Igualitario, Ley de Identidad de Género, Ley de VIH, Ley de Transparencia. Bueno, estaba la representante del INADI también exponiendo en este plenario de comisiones que empezó tempranito, que va a continuar, que hay muchos expositores todavía pendientes para el día de hoy, pero para eso ya llegan nuestros compañeros con José Di Mauro a la cabeza. Exacto. Vos, Jessy, también te quedás un rato quedo un rato más, más, sí. cubriendo a Fabi, que me comentabas que está enfermo, así que le mandamos un saludo y que se reponga. Bueno, Leito, te veo próximamente. Muchas gracias, nos vemos mañana, Meli. Bueno, cómo no, mañana nos estamos viendo aquí, obviamente, en la pantalla de DTV. No sé si ya se habrá despejado, ¿se despejó el día o no? No, no todavía. Me ponen una cara así como, no, ni lo sueño. Yo pensaba hacer un cielo despejado, pero no. Con paraguas, Meli, vas a tener que salir. Jessy, te vemos un ratito más. Gracias a todos por haber estado del otro lado, que sigan muy bien. Nos vemos mañana aquí a las 13 horas en la pantalla de DTV.